las personas y pongan el sitio de trabajo desde donde se conectan para que podamos registrar su asistencia, ¿sale? Entonces, bueno, ahora sí, vamos a empezar. Les voy a poner estos 3 videos. Puesto 1 es el que está hasta la izquierda, puesto 2 y puesto 3. Quienes puedan y quieran, me van a compartir estas respuestas en el chat. Pueden hacerlo directamente a mí para que no tengan temor de que estén mal en su respuesta. Y la primera pregunta va a ser, ¿qué factores de riesgo ergonómico detectas en cada puesto de trabajo? Los que ya están en menti.com, ahorita vamos a hacer la pregunta solamente del puesto 1, que es el que estoy señalando ahorita. Es el señor que está agarrando unas plumitas y está pues haciendo una impresión con esta máquina. Ese puesto de trabajo lo vamos a contestar en Menti. Todos los demás, no. Entonces, en el chat me pueden escribir la primera pregunta, o bueno, la respuesta de la primera pregunta de todos los puestos. Y ahorita les paso el Menti y de nuevo el código para que vayan participando. ¿Listo? Si no me lo mandan por WhatsApp, entonces quiero. Sí. También dentro del chat me van a contestar de los 3 videos qué debe hacerse en cuanto a ergonomía. Además de los factores de riesgo que ustedes identifican en cada uno, ¿qué harían en cada puesto con respecto a ergonomía? Y ahora sí, para los que ya están conectados, al menos están conectados 27 menos yo, 26. Ahora sí, en menti.com usan este código 4333-4871 y el primer puesto que vimos, ¿qué factores o qué riesgos ergonómicos se están detectando? Ya empezaron a poner ahora sí posturas forzadas, movimientos repetitivos. ¿Qué más identifican? ¿O solo eso? A ver. ¿Nada más? Mala postura. Movimientos repetitivos es la que más se repite. Ok. Bueno, vamos a ver de nuevo la presentación. Tenemos entonces 3 puestos. Puesto 1 es el que se está moviendo, puesto 2 y puesto 3. Y la tercera pregunta va a ser, ¿qué impacto esperas en la salud del trabajador expuesto? Si están participando en el chat, pónganme qué esperan en la salud de este trabajador que está hasta la izquierda, qué esperan en la salud del trabajador que está empujando este patín, qué impacto esperan con las señoras o las trabajadoras que están aquí haciendo algo con unas esponjas en este puesto de trabajo. Y ahora nos regresamos de nuevo a Menti. Y esa va a ser la segunda pregunta, pero específicamente de este señor. Señálenme ustedes en la parte del cuerpo del señor dónde puede tener un trastorno musculoesquelético por el puesto y actividad que desempeña, considerando que esta es una de las actividades que hace. ¿Dónde creen que le duela? ¿O dónde puede tener un trastorno musculoesquelético, una tendinitis? En el edificio. Me imagino que era en la pierna, ¿no? Espero. En las manos, en el hombro. ¿Alguien más? 2 acá en el hombro, 3 en el hombro, 1 en la zona lumbar. Ok. En la muñeca, perfecto.
Ahora, cuarta pregunta. ¿A cuál de estos 3 puestos le aplica la ley silla? Sí me voy a regresar a Menti para que lo puedan contestar aquí. Al puesto 1, rotulador de lapiceros. Al puesto 2, área de mezclas. Al puesto 3, que son las esponjas. O a todos los puestos les aplica el decreto de la ley silla. Todos los puestos, 5. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ok. Nadie piensa que solo a ok, rotulador de lapiceros al 2. Digo 2, les aplica aquí. Ok. Y finalmente, ¿qué integrarían como parte de sus exámenes médicos para cada puesto? Ese pueden contestarlo en el chat. Específicamente, ¿qué le harían a este puesto? ¿Qué le harían a este puesto? ¿Qué le harían a este puesto? Radiografía, biometría hemática para ver si no se me va a desmayar por tanto esfuerzo. ¿Qué le harían? ¿Qué estudios? Y específicamente con el ejercicio de Menti, los que estén conectados, en prioridad, ¿cuáles de estos test, o sea, ustedes tienen un 100%, qué utilizarían en su programa de vigilancia? Si 100% es exploración dinámica de columna, pues lo ponen en 100%. Si pondrían 50% radiografía de columna lumbar y 50% los signos de Fallen y Filkenstein, que ni sé qué son, pero 50-50, o cómo lo distribuirían en tema de prioridad cada uno de los exámenes. Mientras también pueden ir contestando en el chat el tema de qué le agregan de laboratorios, exámenes a cada uno de los puestos que tenemos en exposición. Ok, aquí ya hay alguien que dice cuestionario nórdico de síntomas musculotendinosos. Ok, todos, casi la mayoría estamos opinando que es más prioritario el tema de exploración dinámica de columna. Segundo, radiografía de columna lumbar. Entre el cuestionario nórdico y el signo de Fallen y Filkenstein está en 3. Ok, listo. Vamos a regresar a nuestra presentación. Ya pueden cerrar su Menti. Ahorita vamos a platicar un poco de los resultados. Ok. Y también, pues, obviamente las respuestas de acá. ¿Vale? Vamos a empezar ahora sí con el tema de la presentación. ¿Por qué es importante la parte de vigilancia médica relacionada con ergonomía laboral? Lo primero que tenemos que entender es a qué nos referimos con ergonomía laboral, al menos actualmente, y como una priorización de riesgos o sí, de lo que estamos encontrando en el centro de trabajo. ¿A qué voy? La ergonomía, en realidad, en general, habla de una adaptación por comodidad, por productividad, por eficiencia de alguna herramienta, entorno o actividad para la persona. Por ejemplo, yo puedo tener una silla ergonómica en mi casa o una almohada ergonómica en mi casa para que se adapte la comodidad de cómo me duermo a mi cuerpo, ¿no? O puedo tener incluso temas de ergonomía en el confort del aire acondicionado, en un restaurante, de la iluminación. ¿Para qué? Pues para mejorar el ambiente. Pero ergonomía laboral
está relacionada directamente, o lo principal de lo que hablamos es de biomecánica. ¿Y por qué se habla de biomecánica? Porque está relacionado en el trabajo normalmente el esfuerzo físico que el trabajador esté expuesto, y que entonces eso le va a generar un daño en el sistema musculoesquelético. Entonces, ya hemos visto muchas veces en IMEDI, pero solamente para reforzar, que en el caso de ergonomía se tiene que hablar de la relación biomecánica y del impacto directo en el sistema musculoesquelético. Es decir, yo en ergonomía no tengo que estar viendo si la persona está cómoda o no está cómoda, si tiene, no sé, si el síndrome del edificio enfermo. O sea, eso es otra parte, pero ahorita lo que vamos a enfocarnos es en analizar o determinar la parte de vigilancia de las personas que están expuestas a esta biomecánica o a esta ergonomía de impacto físico. No es el punto ahorita hablar de los peligros, pero vamos a recordarlos: levantamiento de cargas, transporte de cargas y empuje y tracción de cargas son 3 que conllevan manejo manual de cargas. Otro peligro ergonómico es movimiento repetitivo de la extremidad superior, y otro es posturas y movimientos forzados. Y cada uno de esos tiene un impacto biomecánico, o tiene más bien un impacto biomecánico en el cuerpo humano, por eso se llama bio, y entonces la persona desarrolla un trastorno musculoesquelético. ¿De dónde? Pues depende del peligro. Levantamiento, empuje y tracción de cargas y transporte de cargas, es decir, manejo manual de cargas, impactan directamente en la columna vertebral y en todos sus anexos, ¿no? Ligamentos, tendones, obviamente indirectamente van a lastimar nervios, etcétera, pero estamos hablando de la carga física del sistema musculoesquelético de la columna vertebral central, principalmente lumbar, pero de la columna vertebral. Movimientos repetitivos de la extremidad superior, ¿en dónde afecta? Pues en la extremidad superior. Hablamos hombro, codo, muñeca, dedos o mano. Posturas y movimientos forzados, pues en alguna articulación. ¿Cuáles son las articulaciones? Cuello, hombro, codo, muñeca, rodilla. ¿Vale? Bien, gracias. A ver, déjenme nada más silencio. Por ahí creo que hay una información sobre una operadora. Ajá. Lili Peralta. Ahí está. Entonces, ¿por qué lo estoy mencionando tan a detalle? Porque en realidad necesitamos recordar esto para entender que la parte de vigilancia médica tiene que ir dirigida a el peligro que yo encuentre. Es muy obvio, pareciera muy obvios con otros peligros. Por ejemplo, si yo les digo ruido, inmediatamente ustedes van a pensar hipoacusia, afectación en la audición. Si yo les digo vibraciones de mano o de miembro directamente en mano, por ejemplo, un taladro, van a pensar, va a afectar la circulación de ese miembro superior. Pero en ergonomía todavía parece un poco bipedestación prolongada, varices, que tiene eso que ver con la parte del sistema musculoesquelético. Entonces, importante este punto. Y sí, vamos a hablar un poco de bipedestación en la última parte, que es la de la silla, ¿sale? Ahora, es importante también considerar que ergonomía no debería de ser un tema subjetivo o cualitativo. Hoy existen muchas metodologías que cuantifican el riesgo. Es como si yo solamente ahorita dijera, acá afuera están atornillando, no sé diablos qué están haciendo, hay ruido. Pero yo ahorita, yo ya tengo desde hace mucho tiempo un aparato que se llama un sonómetro, y además una forma de medir no solamente el volumen, sino también la frecuencia de ese ruido. Entonces, con ergonomía pasa lo mismo. Hoy ya tenemos metodologías que no solamente digo, sí, está el levantamiento en morado, está grave. No, no, no. ¿Cuánto es el riesgo de la persona que está cargando ese peso con esa frecuencia, a esa velocidad, a esa altura, con esa distancia horizontal? Hoy existe ese detalle. Entonces, no se vale
que nosotros pensemos que la ergonomía sigue siendo cualitativa o subjetiva por la persona que quiera evaluar. Entonces, ¿por qué tenemos que saber todo esto? Porque entonces mi programa de vigilancia tiene que ir orientado a encontrar esas afecciones en el sistema musculoesquelético. Y hay muchos modelos, pero el principal del que se habla en ergonomía es el modelo de tolerancia a carga física. Es decir, tendríamos que ir encontrando metodologías y justamente puestos de trabajo o la forma de diseñar puestos de trabajo que impacten menos en ese esfuerzo físico biomecánico. ¿Y cómo se puede hacer? Pues entonces tengo que entender cuál es la tolerancia de la estructura anatómica involucrada y tengo que ver justamente fuerza, movimiento, deformaciones, el tiempo de respuesta de la propia articulación y la tolerancia a esa carga biomecánica o física del cuerpo de trabajo. Entonces, este esquema en realidad es una opción, pero déjenme silencio. Ya. ¿Quién tiene su micro prendido? ¿Ya? Ok. Este es uno de los esquemas, pero hay muchos esquemas que ustedes van a poder encontrar. Pero en general, no tampoco tenemos que tener toda la parte técnica para entender el tema de los trastornos musculoesqueléticos, pero sí que nos quede claro, sobre todo a nosotros como personal de salud, principalmente los que estemos conectados, pero también a personal pues, de seguridad, a quien esté tal vez hoy hasta de fisioterapia o algunos comités de ergonomía que ya existen en algunas empresas, tienen que entender todo lo que puede llegar a afectar con este tema de ergonomía o de un problema biomecánico en la persona que está expuesta. Entonces, se habla de algunas características per se del puesto de trabajo, por ejemplo, si hay una demanda de fuerza, si hay una postura forzada, si hay tareas repetitivas pero de ciclos muy cortitos en tiempo, herramientas con vibración y rotación del empleo, pero se refiere más, no tanto a que roten y que tenga cada mes personas nuevas, sino más bien que una actividad yo la tenga y a las 2 horas haga otra actividad, o sea, esa rotación entre el puesto de trabajo. También hay factores de riesgo genéricos de la propia tarea, no tanto que pueden ser, ¿cómo decirlo? Como variables, ¿no? Sino, por ejemplo, una carga estática, la monotonía, las variables organizacionales. Entonces, todo eso se tiene que ir midiendo para que entonces yo vea el impacto de los factores de riesgo que van a determinar o van a llegar a una fisiopatología de un cuerpo humano que ya existe. Y ese cuerpo humano que tiene, pues tiene un sistema endocrino, que no es lo mismo una persona de 20 años, por ejemplo, a una persona de 45. Hay algunas respuestas y características individuales. Puede que yo vaya al gimnasio y tenga más masa muscular y puede que una persona no tenga masa muscular o que sea una persona de 60 años que ya perdió mucha masa muscular. Entonces también se tiene que ir considerando eso. Y obviamente la carga del tejido, las respuestas mecánicas, metabólicas, bioquímicas, que esas son per se del propio cuerpo, ¿no? Todo eso, toda esa interacción, ¿qué va a tener? Resultados. ¿En dónde? En el impacto a la salud y además, y esto sí es lo que nosotros tenemos que transmitir, va a terminar afectando en el rendimiento o en la productividad misma del puesto de trabajo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si ustedes justo nunca han ido al gimnasio? Yo los mando al gimnasio y les digo que tienen que hacer 200 sentadillas y después de las 200 sentadillas se van a quedar 1 minuto en sentadilla estática recargados en la pared. Al otro día no van a poder ni subir las escaleras. Entonces, tenemos que darnos cuenta cómo está impactando todo eso, velocidad, repetición, peso, etcétera, todos esos factores y cómo afectan en la actividad misma del propio puesto, ¿sale? Y aquí solamente importante recordarles, algunos tal vez ya han visto esta imagen, pero recordarles una de las imágenes que preguntamos en Menti era el señor que estaba parado de manos, ¿no? ¿Y por qué hay tanta variación yo creo que le puede doler la muñeca, yo creo que le puede doler la columna, espero que se hayan equivocado en el tema del edificio, pero ¿de qué depende?
no solo depende de la postura, porque si yo les dijera solamente esa postura la mantiene durante un segundo, luego se baja y se va caminando durante 40 kilómetros a su puesto de trabajo, en donde le duele en realidad. ¿Seguimos pensando que le duele la muñeca? Tal vez no, seguramente le va a doler el tobillo. ¿Por qué? Pues porque la repetición, la distancia, en realidad, estos fueron factores que afectaron más que la postura. Lo importante es entender que no solamente afecta un solo factor y que por eso también es bien importante recordar que lo que les digo de la ergonomía no es cualitativa, tampoco se debe, no caigamos en intentar evaluar un puesto solamente por una foto. Porque si yo les digo que entonces este señor tiene el señor de la derecha, tiene ese puesto de trabajo, pueden decirme que el hombro le va a doler. Pero si les digo que él solamente lo hace a una velocidad de 2 cajitas cada 3 horas, y esta señora que está a la izquierda, que parece muy cómoda, porque pues está en la posición correcta, tronco erguido, etcétera, pero hace una velocidad de sobre, que ni siquiera se puede ver las manos, entonces seguramente a esa señora le va a doler el codo o los dedos mucho más que al otro señor, pero depende postura y además frecuencia, velocidad, incluso tiempos de recuperación, ¿sale? Entonces, bueno, eso es como introducción al tema de ergonomía en general, para los que nunca hayan tal vez estado conmigo en una capacitación de ergonomía, pero también para tener como recordatorio el hecho de objetivizar el tema de ergonomía laboral. Ahora, vamos a hablar este día de vigilancia médica. Entonces, para eso tenemos que entender también el contexto de riesgos de trabajo, que es lo que nosotros en vigilancia médica estamos de alguna forma buscando. Es decir, yo en mis exámenes médicos periódicos de un centro de trabajo estoy intentando buscar o prevenir que no haya enfermedades de trabajo. Ese es mi objetivo principal. Entonces, como contexto en México, esta es la distribución que tenemos, y esto es por las memorias del IMSS, para quienes no sepan, cada año el IMSS publica la estadística de cuántos accidentes se tuvieron, cuántos trabajadores están inscritos en el IMSS, cuántos, hasta viene por estado, ¿no? Cuántos son de Aguascalientes, cuántos de Querétaro, cuántos de Nuevo León, etcétera. Esta es una distribución de 2019 a 2024. En amarillo están las enfermedades de trabajo. En color mostaza verde, accidentes de trabajo. Color verde, accidentes de trayecto. Y color azul, incapacidades permanentes parciales. Es decir, personas que tienen un daño irreversible y que les están dando una pensión, voy a decirlo vitalicia, pero en realidad, bueno, sé que se revalúa, etcétera, pero bueno, imaginemos que es una persona, por ejemplo, que tiene una hipoacusia, que ya no va a recuperar el oído o la audición, y entonces le dan una incapacidad permanente parcial por cierto porcentaje de esa pérdida. O una persona que se accidentó y que entonces le dieron una IPP por una amputación de la mano, pues aquí está también en este rubro azul. Esta gráfica evidentemente está ponderado al 100%, entonces este es el 100% del 2024, el 100% del 2023, etcétera. ¿Qué les llama la atención de esas gráficas? Este es la misma gráfica, o sea, los mismos datos, pero no llevados al 100%, sino más bien llevados a la cantidad, ¿no? Aquí tenemos esta cantidad total de IPPs, 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 IPPs. ¿Quién me quiere hacer un pequeño análisis de estas gráficas? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué opinan? ¿Le entienden? ¿No le entienden? ¿Quién me ayuda? Si no, va a ser por dedocracia, entonces mejor anímese a alguien a abrir su micro. ¿No? A ver, equipo de Shanik.
¿Quién está conectado? Ok, a ver. Bueno, en orden de... Pane de Planta Lerma. ¿No? Sí, Vane. Sí, ando Ya. por acá, nada más A ver. que... Ah, ok, no veía las gráficas. ¿Qué opinas de estas gráficas? ¿Qué te llama la atención? Que obviamente se elevan los accidentes de trabajo, bueno, más bien, sí, los riesgos de trabajo por parte del IMSS. La primera gráfica y en la segunda, pues disminuyeron. Yo quiero pensar que fue ya por la calificación que dio el IMSS, no sé. Ok, Vane. A ver, bueno, más o menos les explico de nuevo cómo está esta gráfica. Esta gráfica que está acá arriba, estos son el 100% de los riesgos de trabajo del 2024. ¿Cuáles son los riesgos de trabajo? Acuérdense, se dividen en 3. Enfermedades de trabajo, accidentes de trabajo y accidentes de trayecto. Son esos 3 tipos. Yo ahí le estoy agregando además en azul las incapacidades permanentes parciales que se dieron en el año correspondiente, y las incapacidades permanentes parciales se refieren a algo que es irreversible y puede ser de cualquiera de los 3. O sea, puede ser que yo choqué en la combi, me machuqué el dedo y el dedo me lo amputaron, entonces me dieron un IPP por mi dedito meñique. Fue accidente de trayecto y generó IPP. Puede ser que yo me caí del 6º piso porque estaba en construcción, dentro de mi jornada de trabajo, me amputé la pierna y entonces tuve un accidente de trabajo y generé un IPP. Y puede pasar que yo llevo 40 años trabajando en una empresa textil, he estado respirando fibras, tengo una enfermedad pulmonar, me dan una incapacidad permanente parcial por una neumonitis crónica o por asma laboral, y entonces tengo un IPP por enfermedad de trabajo. Este es el 100% de cada año y estos son los mismos datos, pero con datos normales. O sea, si aquí yo les puse, bueno, si está registrado, hay 200 enfermedades de trabajo, acá hay 180, acá hay 500, acá hay tal, aquí están los datos tal cual, no llevados al 100%. O sea, son los mismos valores. Vamos a hacer el ejercicio rápido y ahora también les voy a preguntar, entonces, de todas maneras ahí sigan pendientes. ¿Por qué? ¿Por qué creen que en 2020 aumenta mucho la cantidad de enfermedades de trabajo registradas? A lo mismo, ¿por qué en 2021 y por qué en 2022 también tenemos enfermedades de trabajo que normalmente no se ven? Porque aquí la rayita amarilla, que es enfermedades de trabajo, casi ni se ve, pero sí existe. Aquí ya hay un poquito más y aquí otra vez casi no se ve, pero sí existe. Y aquí está. ¿Por qué creen? ¿Por qué en 2020 hubo muchas enfermedades de trabajo? ¿Por qué en 2021 hubo muchas enfermedades de trabajo? ¿Y por qué en 2022? De nuevo, tienen que contestar, si no yo les digo. Sería por el COVID. ¿Ok? ¿Quién está en Decoplas? Recuérdame tu nombre. ¿Quién participó? Médico de Decoplas, ¿quién es? ¿Adriana? Hola, Sofi. Sofi. ¿Sería por lo de la pandemia? ¿Porque hubo más trabajadores que tuvieron que cubrir más horas? ¿O por la enfermedad que fue el contagio de COVID estando en su lugar de trabajo? Ok, muy bien. Bueno, ya también en el chat. Sí, ahora sí, médico de Coplas, no sé quién sea y ya pueden abrir su micro, ¿eh?
Ok, por COVID. Perfecto. Ahora, muchas veces sí es por COVID, pero vamos a entender por qué. ¿Qué trabajadores estuvieron expuestos a COVID? ¿Todos? ¿O cuáles trabajadores estuvieron expuestos? Los más vulnerables, diabetes, Los de área de salud. Exactamente. Bueno, Sofi dice los más vulnerables, pero por ahí hay alguien que habló, pero no sé quién es. Y dijeron el personal de salud. Exactamente. El personal de salud en realidad fueron los que se... personal de salud. ¿Quién? Perdónenme. Bianca de IMEDI. Bianca, perfecto, Bianca. Entonces, exactamente, aquí el tema es que hubo una pandemia y que esa pandemia generó exposición a ciertas personas específicamente, trabajadores expuestos. No tiene nada que ver con que todos nos contagiamos, porque eso no es una enfermedad de trabajo. Si yo me contagié de COVID, no fue por mi trabajo, fue por una pandemia. Pero ¿quién sí tuvo una exposición por trabajo? Los doctores que estuvieron, incluso los residentes, ¿no? De cualquier especialidad, tenían que estar en área COVID. Enfermeras, terapia intensiva, los camilleros, todas esas personas se enfermaron del trabajo por COVID. Entonces, eso es lo que pasó en 2020. Hubo una clasificación de enfermedades que nunca se había visto en la historia del IMSS. En 2021 seguía pasando y todavía en 2022 seguía pasando, pero ahorita ya en 2023 no y en 2024 no. No es las personas vulnerables que estuvieron en la planta de producción, porque esas si se enfermaron de COVID no se tuvieron que haber registrado aquí, porque no fue relacionado con el trabajo, ¿sale? Ahora, quedémonos con ese tema de que son por COVID. Esta es la distribución, ese es hasta 2022 y como les decía, menos de 20,000 enfermedades, muchas menos, incluso muchas menos que 15,000, se registran al año de cualquier otra causa. ¿A qué me refiero con cualquier otra causa? Una intoxicación, una artritis, una hipoacusia, un síndrome del túnel del carpo, una lesión de hombro, etcétera. Cualquiera de esas enfermedades, en todo el país, del total de 21 millones de trabajadores que estamos registrados ante el IMSS, nos enfermamos solamente 20,000, mucho menos que 20,000. Pero por COVID, en 2020 se enfermaron hasta 120,000 trabajadores. ¿Por qué creen que el COVID sí se evaluó, o sea, sí se pudo registrar rápido? ¿Por qué estos trabajadores sí les dieron su calificación de la enfermedad? ¿Y por qué una persona que dice que le duele la mano, que le duele la mano, que le duele la mano, no le hacen caso y no le registran su enfermedad de trabajo por estar empacando en los sobrecitos que les dije de la señora? ¿Qué piensan? ¿Quién? Todavía Adriana, creo que es la que está en... ¿Quién se anima? Y este es punto extra, porque va a haber examen al final. ¿Por qué COVID se pudo registrar tantas enfermedades? ¿Y por qué dorsopatías no? ¿Por qué lesiones del hombro no? ¿Por qué síndrome del túnel? ¿Será que no se están enfermando esas personas? ¿O qué pasa? Sería por el grado de complejidad, porque por ejemplo para COVID pues tenemos signos y síntomas, lo que podemos medir, y para las enfermedades de movimientos repetitivos pues hay que ver si sí, o sea, tienen que valorar si sí es real o realmente a qué se debe la lesión que están presentando. Perfecto, Sofi. Punto, 2 puntos extra porque nunca nadie había contestado. Y es exactamente eso. COVID tiene una forma muy simple y ni siquiera por sintomatología. ¿Qué pasaba? Si yo digo tengo COVID, voy al laboratorio, me sacan una muestra, positivo a COVID, listo. ¿Estás en terapia intensiva? Sí. Es muy fácil, ¿no? Tenemos una forma muy fácil de garantizarlo. ¿Qué pasa si yo voy y le digo a Sofi, Sofi, me duele la muñeca? Yo creo que fue porque ayer me pusieron a amasar, a hacer los tamales de mi centro de trabajo. Sofi me va a decir, se me hace como que no creo que le hayan puesto a hacer tamales porque pues, ni siquiera es día de la Candelaria, ¿no? Entonces, y luego además, ¿cómo le confirmo si sí le duele o no le duele? Y luego, ¿qué le hago? Y luego, ¿a dónde lo mando? Y luego, ¿cómo relaciono si sí se puede o no? Si está relacionado o no.
Es más complejo y también yo les diría, como hace ratito, el problema es que nosotros lo hicimos complejo, porque hoy no es que en ergonomía no existan metodologías, solo que nosotros seguimos queriendo trabajar como en la prehistoria, de decir dorsopatías. ¿Qué significa dorsopatía? ¿Le duele solamente la espalda alta? O sea, ¿no le duele la espalda baja? ¿No se quejan por espalda baja? ¿No? Entonces, también nosotros nos estamos llevando a esa complejidad que no debería de existir porque ya internacionalmente hay mucha más data. Y este video, bueno, creo que el video no se los voy a proyectar ahorita, pero bueno, me voy a adelantar. Solamente, esta es una de las tablas también de las memorias estadísticas. Y la última memoria, o del año pasado, dorsopatías es el primer lugar de enfermedades, hipoacusias el segundo, lesiones de hombro el tercero, túnel carpiano el cuarto y tenosinovitis de Kervain el quinto, y luego siguen como otras 3 osteomusculares. Entonces, ¿por qué se los pongo? Porque es importante que entendamos que el problema real sí existe en México. O sea, sí existe, aun cuando haya una subclasificación muy cañón, por lo que ya les platiqué del COVID y demás. Pero de que es un problema el tema osteomuscular, lo es. Ahora, ¿cómo tendría que empezar? Y aquí creo que no vi el chat, según yo no hay ninguna respuesta, de los 3 videos o las 3 actividades que vimos al principio. ¿Qué tendríamos que hacer? O sea, nosotros como servicios médicos, ¿qué nos toca? ¿Qué hacemos? Ya vimos que el problema sí existe en México, ya vimos la estadística. ¿Cómo empiezo yo a hacer lo que a mí me toca dentro, o sea, en una empresa? Mientras voy a ir viendo el chat a ver si alguien contestó algo, pero ¿a quién se le ocurre qué hacer? Pues ¿Qué yo nos creo que toca a lo nosotros? primero podría Hacer ser recorridos realizar para ver un cómo está el análisis. personal. A ver, déjenme nada más confirmar quién está hablando, y ahora sí se amontonaron muy bien. A ver, doctor Alcalá, ¿quién está ahí? Como que escuché a alguien del norte, además. Yo soy del COEG, estoy aquí en PPG Tepexpan. Pues al Ok, iniciar sería como si se hizo un análisis o se va a hacer un análisis, pues ver cómo están laborando los colaboradores, ver los riesgos que tienen, cómo se están almacenando las cosas y de ahí ya empezar a hacer como un plan para mejorar esas situaciones, ok, con pausas activas, con todo eso para reducir los riesgos ergonómicos. ok. Entonces vamos a hablar ahorita de una evaluación. Hay que evaluar en dónde está el problema, hacer un plan, y alguna de las estrategias puede ser pausas activas. ¿Quién? Por ahí habían abierto el micrófono a alguien más. Sí, yo soy Nayeli. Pues habría dicho prácticamente lo mismo de primero identificar qué tipo de operación tengo, identificar a los trabajadores que están más expuestos al riesgo ergonómico y de ahí ya derivar el plan de acción, que serían como lo que están poniendo de chat, de pausas activas, capacitaciones, seguimiento médico. Ok. Ok, bueno, posiblemente vale la pena que reforcemos, y les voy a compartir, yo creo que en el grupo de operación, uno de los videos de YouTube que tenemos de las capacitaciones o sea, de la parte de ergonomía con el puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque hay que entender que nosotros lo que tenemos es una planta de producción o un centro de trabajo en donde hay que identificar y estimar riesgos, que es parte de lo que están ahorita comentando en el chat, Nayeli y el doctor, no recuerdo cuál era el nombre, pero bueno, el doctor de Tepexpan. ¿Qué tengo que hacer con esa identificación y estimación? ¿O para qué me sirve? Pues para justo yo decir, tengo un área que es almacén, y almacén lo que tiene es ruido, polvos, gases, levantamiento de cargas, empuje y tracción de cargas y movimientos repetitivos. Tengo un área de mezclas en donde solo hay levantamiento, no hay empuje y tracción, no hay movimientos repetitivos. Tengo un área de oficinas en donde no hay levantamiento, no hay empuje y tracción, no hay transporte, no hay movimientos repetitivos, solo hay posturas forzadas.
y así sucesivamente. Eso es con el puesto de trabajo. Y esta charla no nos vamos a enfocar al puesto de trabajo, pero que sepan que se tiene que gestionar. Ahora, yo ya tengo esa identificación y ¿para qué me va a servir a mí? Pues para entonces gestionar el riesgo, como les dije, en el puesto de trabajo, ¿mediante qué? Mediante la evaluación del puesto, mediante determinar jerarquías de control para el puesto. Ah, no, pues sí hay levantamiento y por encima de los hombros. Entonces, pues hay que ver si bajamos la mesa para que entonces, Hay que hacer un cambio de ingeniería. Hay que hacer lo que sea. Eso es la parte del puesto de trabajo. Pero además, lo que hoy vamos a hablar es la parte de la persona expuesta, porque esa persona de oficinas, esa persona de almacén, están expuestos a esos riesgos que yo identifiqué y estimé. Entonces, la parte de vigilancia médica, esa es la que en realidad nos toca a nosotros como servicios médicos. Ahí Naye, que participó, ella está en un centro de Jalisco y ella tiene que ver toda la parte de seguridad. A ella le toca entonces sí la parte de gestión del puesto, pero no le toca la parte de vigilancia, pero al doctor de Tepexpan, al de Coplast, todos los demás, enfermeros, médicos, fisioterapeutas, todos los demás estamos enfocados en sí la parte de vigilancia, ¿sale? ¿Qué creen? Que además me tocan las dos porque pues me encargaron todo el programa de ergonomía. Bueno, pues entonces te tocan los dos, pero que sepas que son dos caminos, uno el puesto, otro el trabajador. Entonces ahora sí vamos a hablar solamente de la parte de vigilancia. Hay que tener en consideración que la parte de vigilancia en salud ocupacional es un tamizaje, no es un diagnóstico. Yo no tengo que ser el experto radiólogo o el experto ortopedista, traumatólogo para determinar en qué ligamento específico del manguito rotador es el que hay problema. No. Yo tengo que tamizar que ninguna de mi población, del 100% de mi población, tenga una posible lesión. Por eso se tamiza, es decir, se hacen como estudios de salud pública. Además, yo tengo que tener siempre considerando que la aptitud médica para el trabajo, ese es mi resultado de todas las evaluaciones médicas. Yo tengo que determinar como médico en el trabajo que yo voy a poner una personita sana expuesta a un puesto de trabajo enfermo por condiciones. Yo tengo que decir, esta persona sana, pero que esté embarazada, ¿es apta para entrar a un puesto enfermo por químicos? No, pues no, porque la persona sana se va a contagiar. Entonces no es apto. Yo tengo una persona sana, pero con una hernia discal por otra razón, y tengo un puesto enfermo con pesos de 25 kilos, un costal tras otro, tras otro, tras otro. ¿Lo puedo? No, porque lo enferma. Entonces, mi determinación de vigilancia siempre tiene que hacer un resultado de aptitud médica. Y además incluimos la parte de reincorporación, porque yo tengo gente que se va a enfermar, incluso a veces no por el trabajo, sino por COVID, porque chocó en su moto, porque lo que sea. ¿Esa persona que se enfermó afuera puede reincorporarse y trabajar normal? ¿Sí o no? Entonces ese es mi segundo bloque de vigilancia médica. Y el último es la parte de nexo causal, que es tal vez lo que decía Sofi. Pues es un poco más complejo porque si yo me quejé de que estoy amasando para hacer tamales la muñeca, ¿eso es causalidad del trabajo? O sea, yo como jefe médico de bienestar y consultoría debería de estar amasando para tamales? No, pues entonces no tiene ninguna relación con tus actividades, ¿no? O no, sí tiene que ver porque yo estaba haciendo una campaña y entonces, bueno, entonces ese nexo causal también nos toca a nosotros como médicos dentro de la empresa, ¿sale? Entonces, bueno, primera parte, que es este tamizaje, y es por la complejidad que no hay tanta enfermedad de trabajo registrada, es que no tenemos ni siquiera claro un proceso correcto de este tamizaje o esta evaluación inicial. Entonces, es importante recordar que en vigilancia médica no pretendemos hacer un diagnóstico médico, no pretendemos determinar o garantizar que exista una patología,
y solamente es una prueba para ahorrar riesgos, es decir, para tratar de priorizar y hacer un plan más esquemático y estructurado, ¿vale? Lo que sí tiene que ser un diagnóstico inicial y rápido, sí tiene que asociarse con la exposición, por ejemplo, ruido versus audiometría, por ejemplo, evaluación dinámica de columna versus, pues si yo ya les dije, levantamiento, empuje y tracción y transporte afectan la columna, sería lógico que se asocie. Y finalmente, determinar realmente cuál es el posible daño para esa exposición. Entonces, por eso les digo el contexto inicial, para que ustedes entiendan que en ergonomía laboral tenemos que enfocarnos a dónde está el problema y para identificar en vigilancia médica. También como resumen, recordar que nosotros como médicos del trabajo somos responsables de conocer cómo se evalúa el riesgo, no de hacer la evaluación, sino de interpretar correctamente el resultado. Yo no hago el estudio de higiene, yo no hago el estudio de ergonomía. Lo que yo necesito es que cuando venga el ergónomo, yo sepa cómo se interpreta. Tengo que desarrollar un programa específico de vigilancia médica para saber a cada cuánto evalúa ese colaborador, cada cuánto le hago audiometría, cada cuánto le hago espirometría, cada cuánto le hago exploración de columna, cada cuánto le hago exploración de miembro superior. Y finalmente lo que tengo que hacer es buscar trabajadores con enfermedades profesionales o intentar buscarlos para prevenirlos. Y prevenirlos a través de 3 cosas: estudios epidemiológicos efectivos, que yo sepa mi tasa, así como tienen las gráficas del IMSS, yo debería de tenerlo en mi centro de trabajo. ¿Cuántas personas están expuestas al levantamiento? Porcentaje de población. ¿Cuántas de esas personas que están expuestas al levantamiento tienen una molestia en columna vertebral? ¿Cómo salieron en su examen periódico? Lo tengo que tener, pero rápido, porque yo soy el experto en la parte de vigilancia. Tengo que tener muy claro y los resultados correctos de aptitud y reintegro. Muchas veces dicen, no, es que ahí otra vez recayó. No, no es que recaiga, es que tal vez yo ni siquiera hice un programa correcto de esta persona no puede volverse a exponer al levantamiento de cargas. Entonces, bien importante eso. Y finalmente, nexo causal, que es lo que les mencionaba. Y aquí yo no conozco muchas empresas, salvo una, en donde sí tienen un indicador específico de enfermedades relacionadas con el trabajo, que no tiene nada que ver con el tema de accidentabilidad, que muchas veces seguridad persigue. ¿Por qué? Porque enfermedad de trabajo relacionada con la actividad es algo que sí nos tendría que preocupar a nosotros, de nuevo, como servicios de salud. Porque si yo no estoy haciendo un correcto programa de vigilancia, entonces por eso no prevengo enfermedades y por eso hay gente con síntomas, molestias, incluso ST9, ¿no? Y sí tengo que tenerlo interno al menos, ¿por qué? Porque cuando llegan al IMSS, al menos hoy en México, casi todas las ST9 ya tienen directamente una IPP. Y por eso muchas veces el patrón o las líneas de mando, nuestros clientes, tienen ese miedo de, no, pues es que no se vaya a quejar por una lumbalgia porque le van a dar una incapacidad permanente. Pues sí, lo más seguro es que sí, pero porque llegó ya en un momento en donde ya no hay algo reversible. Entonces, tendríamos nosotros que detectarlo previo para hacer programas preventivos o de mejora hacia el daño en el puesto de trabajo, ¿vale? Este flujo solamente lo dejé tal cual, porque yo no sé si conocen a esta doctora, pero es una doctora que es presidenta de la Escuela de Ergonomía Internacional, y además dice aquí grandote OCRA porque es la doctora que creó, junto con otro doctor italiano, este sistema de evaluación para movimientos repetitivos que se llama OCRA, y lo puse tal cual porque no lo digo yo, lo dicen esas personas expertas de ergonomía, que tendríamos también en vigilancia médica que tener unos pasos, como lo que hacemos, por ejemplo, con el puesto de trabajo. Primero hago identificación, después hago estimación, después hago evaluación específica y luego regreso, como este ciclo de gestión. En vigilancia podríamos hacer lo mismo. Primero hago un cuestionario de sintomatología a todos los expuestos. Segundo, hago un examen clínico dirigido a qué? Sobre todo a las personas que salieron positivos al cuestionario de sintomatología.
Y el tercer paso hago comprobación instrumental. Y digo que lo dejo tal cual porque aquí ellos dicen no radiografías. No lo digo yo, no lo dice IMEDI nada más porque sí. Lo decimos porque en realidad, si ustedes están haciendo radiografías y las están dejando ahí guardadas en el servicio médico, nomás están gastando y además están contaminando el ambiente y además están generando no solamente un gasto a la empresa, sino un resultado que no le está beneficiando a nadie y que lo que sí está haciendo es radiando a una persona sin un beneficio per se. Entonces, lo ideal tal vez sería primero empezar con un cuestionario sintomático, ¿te duele, no te duele? ¿Tienes molestia, no tienes molestia? ¿Se te duermen las manos, no se te duermen las manos? Cuando sí esté positivo ese cuestionario, entonces voy a hacer la exploración dirigida. Y después de la exploración dirigida, si sí encuentro algún síntoma clínico, más bien un signo clínico en la exploración, entonces me voy a la comprobación instrumental. Y ahí incluso puedo eficientar para, no le hago una radiografía, porque si estoy buscando un daño en músculos, o sea, no estoy buscando un daño en huesos, estoy buscando en tejido blando. Entonces puedo hacer mejor una resonancia magnética porque me va a costar lo que me hubieran costado las 200 radiografías que me iba a interpretar, ¿sale? Y aquí muchos sí contestaron el tema del cuestionario nórdico. Tal vez no nos va a dar tiempo de detallar tanto eso, pero que sepan que existe un cuestionario anamnésico, que es este que nos recomiendan la escuela italiana, pero que ya se validó en Latinoamérica y que es un cuestionario, a diferencia del nórdico, no es que el nórdico esté mal, solamente que el nórdico es general. El nórdico, si revisan a detalle las preguntas dicen, ¿te ha dolido? Por ejemplo, aquí estoy viendo a Nayeli, ¿no? Nayeli, ¿te ha dolido la columna vertebral? Y Nayeli puede decir, sí. Ah, pues ya. Así viene la pregunta del nórdico. Entonces, eso lo que puede tender es a que, bueno, sí, yo te dije que sí me había dolido, pero pues me dolió hace 15 años cuando choqué un día en el carrito chocón de la feria de mi pueblo. Diferencia del cuestionario anamnésico, refiere, ¿te ha dolido? Sí, no, ¿cada cuánto? ¿En cuánto tiempo? Y además están muy dirigidas las preguntas a síntomas específicos de las patologías asociadas. Por ejemplo, en túnel del carpo preguntan, ¿te duele cuando despiertas? ¿Te duele después de la jornada laboral? ¿No? Entonces está más dirigido a las patologías comunes de exposición laboral. Entonces, nada más considerando, este es el mismo flujo, ya vimos que entonces tenemos nuestra empresa, esta parte de gestión le toca específicamente a quien lleve la parte del puesto de trabajo, seguridad, el comité de ergonomía, el servicio médico si nos lo encargan a nosotros, y el cuestionario de vigilancia o la parte del flujo de vigilancia, pues ese sí nos toca a nosotros, servicio médico, salud ocupacional. Este es el ejemplo del cuestionario anamnésico. Quienes quieran utilizarlo o detallar un poco más, me escriben a mi correo electrónico o a mi WhatsApp y se los podemos compartir para que también sepan cómo utilizarlo, pero como les dije, básicamente la diferencia es que está más detallado tanto a la patología como a la temporalidad. Después del cuestionario anamnésico, me permite que si sale negativo, pues entonces no le vuelvo a preguntar hasta dentro de un año, por ejemplo. Y si sale positivo, hago una evaluación clínica. Eso también eficientiza el flujo o el proceso del servicio médico. ¿A qué me refiero? Esta primer parte me puede apoyar el equipo de enfermería, puede apoyarme el equipo de fisioterapia, nada más. Evaluación clínica, pues podemos capacitarnos todos en buscar sintomatología o puede hacerlo solo el médico. Pero entonces eso también ayuda a que se haga un programa mucho más enfocado y dirigido. Si sale negativa la evaluación clínica, pues bueno, podría regresar a hacer un plan cada año, pero ya teniendo como más detalle de exploración. Y si sale positivo, pues entonces ya derivo al médico especialista o hago evaluaciones más específicas de gabinete para confirmar o descartar el diagnóstico. ¿Sale?
Voy a recorrer un poco esto. Entonces, este es básicamente como resumen. Y siempre recordar que lo que en realidad yo estoy tratando de evitar o de buscar en vigilancia médica, específicamente en este caso de ergonomía, son posibles patológicos osteomusculares. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Seguros? Ok, bueno. Nada más, no me voy a detallar tampoco en la parte de la norma 36, pero recordar que nuestra norma, lo único que está normado en México publicado es la parte de manejo manual de cargas. ¿A qué se refiere eso? Levantamiento de cargas, empuje o tracción de cargas, transporte de cargas de más de 3 kilos. ¿Qué nos tocaría, si ya dijimos esta parte de vigilancia, qué nos tocaría a nosotros específicamente? Esto, vigilancia a la salud y los registros de esa vigilancia a la salud. Todo lo demás le toca al patrón, pero no necesariamente al servicio médico, ¿sale? Entonces, importante que lo sepan y que lo consideren así. La capacitación en la norma se refiere a la capacitación de seguridad y de trabajo seguro, es decir, se tendría que implementar una capacitación para cargar los costales de cemento específicamente para que no se le caigan a la persona, para que no se vaya a tener un accidente, para que no se le vaya a reventar la columna cuando cargue los de 50 kilos, etc. No se habla necesariamente de la capacitación de la forma correcta para evitar un riesgo de salud. Lo único que sí es que nosotros, y eso sí nos puede tocar a nosotros, tenemos que informar de los posibles problemas de salud que pueden tener por el manejo manual de cargas. Entonces, eso sí se puede interpretar como que nos toca a nosotros. Esto no lo voy a detallar, pero esto sí, porque en la tabla que menciona la norma de los pesos máximos de carga, hay un asterisquito en los mayores de 45 años. ¿Qué significa eso? Que nos está dando la responsabilidad a nosotros como médicos del trabajo a que yo determine si una persona, mujer de más de 45 años, puede o no puede cargar 20 kilos. Aun cuando la carga máxima son 15, si yo determino que es apta médicamente para cargar 20, se puede. Entonces, esa es la responsabilidad que nosotros nos están dando y es importante que la tomemos y la tomemos claramente, ¿sale? Entonces, bueno, esas son con respecto a el manejo manual de cargas o la parte de vigilancia médica. En resumen, tengo que tener claro mis riesgos de trabajo, tengo que tener claro mi personal ocupacionalmente expuesto y tengo que tener muy bien identificado cuáles son esas matrices de identificación o de estudios médicos. Hace ratito vimos la parte de, en la imagen, radiografías, creo que fue el segundo lugar, pero la idea es que ustedes no a todos les hagan radiografías. ¿A quién les tendrán que hacer radiografías? ¿A los expuestos al levantamiento de cargas? No. Primero valdría la pena que hagan un correcto flujo en donde digan, a ver, ¿cuántas áreas tengo? ¿Cuántas personas por área? ¿Quiénes están expuestas a manejo manual de cargas? ¿Quiénes a movimientos repetitivos de la extremidad superior? ¿Quiénes a posturas forzadas? ¿Cómo hago esa evaluación primero anamnésica? Luego, ¿cómo hago esa evaluación clínica? Y luego, después de la evaluación clínica, si salió algo mal, ¿qué estudios hago? Entonces, tendríamos que tener más orden de ese flujo de vigilancia médica. Lo segundo es asegurar ese tamizaje, pero aquí es bien importante tener la determinación del cumplimiento de exámenes. No solamente, pues sí, todos vinieron los 200, aquí tengo mis radiografías y listo, ya las guardé, porque eso no me está dando nada, ¿no? Y nos vamos al tercer punto, que es justamente la estadística. Recordar, mi resultado no es el cumplimiento de exámenes médicos, ¿eh? Mi resultado tendría que ser, si tengo 100 personas, de esas 100 personas, ¿cuántas están expuestas a levantamiento de cargas, por ejemplo? 50. De esas 50, ¿cuántas vinieron a mi examen médico? 40. De esas 40, ¿todas son aptas? No, ¿qué crees que las 40 tienen un problema de sintomatología? Chin, pues entonces tienes un problema grave. Entonces, eso es lo que yo tendría que estar
garantizando con mi flujo o mi sistema de vigilancia médica, específicamente en ergonomía. Y evidentemente, como les dije, sí tener algún tipo de reporte interno, aunque sea, de las enfermedades que pueden estar relacionadas al trabajo. ¿Y por qué les digo que es importante ahorita este tema del seguimiento y del reporte? Porque yo no había visto muchas ST9 en lo que llevo de salud ocupacional, y las únicas que había visto eran de hipoacusias y cosas así, temas pulmonares. Pero en el último año, al menos en IMEDI, hemos recibido, yo creo que como unas 5 de temas osteomusculares. Entonces, es algo que apenas está empezando y que solamente son los primeros casos, pero van a venir muchos más casos. Entonces, créanme que van a estar recibiendo ST9 por lumbalgias, tendinitis, artrosis, artritis, túnel del carpo. Entonces, necesitan ya tener un plan, porque si no se tiene el plan, entonces lo que van a terminar haciendo son bomberazos y pues evidentemente no vamos a poder accionar. Entonces, importante eso. ¿Hasta aquí dudas? ¿No? Ok. ¿Quieren que sigamos con el tema de ley silla o quieren que lo pospongamos? ¿Qué tan dormidos están? Levante la mano quien quiere que sigamos. Bueno, ya con 6, entonces vamos a seguir. Va, ya pueden bajar la mano. Entonces, la ley silla son, yo creo que unos 15 minutos más. Ok, vamos a hablar primero de cuál es el contexto. De acuerdo a la OCC, el 45% de las personas que trabajan de pie no tienen ningún tipo de apoyo para minimizar los riesgos por trabajar de pie. No sé, no he encontrado y no he buscado tampoco tan a detalle cuántas personas en el mundo, o al menos, por ejemplo, en México, refieren o tienen realmente reporte de trabajar de pie todo el tiempo. Pero vale la pena que lo analizáramos, ¿no? Sin embargo, de estas personas que trabajan de pie, según la OCC también, dice que solo el 8% no tiene ningún malestar provocado por la postura vertical. ¿A qué nos referimos? Que el 92% de las personas que trabaja todo el tiempo de pie o toda su jornada de pie tiene dolor de espalda, cansancio en piernas, calambres, lumbalgias, etc. Es grave. O sea, 92% de las personas que trabajan todo el tiempo de pie tienen una sintomatología, aunque sea mínima. Y nosotros desde la parte más, sobre todo los que estemos conectados, que seamos médicos, enfermeros, fisioterapeutas, podemos entender por qué es el problema, ¿no? O sea, si está asociado, yo por gravedad, todo lo que por gravedad va a bajar, ¿no? Entonces mi líquido del cuerpo va a tender a estar abajo. Recordar que nuestro sistema venoso no tiene una bomba como sí lo tiene el sistema arterial. El corazón bombea sangre oxigenada, pero la sangre venosa no regresa con algún tipo de bomba. Entonces, en realidad, el movimiento, la postura, etcétera, es lo que ayuda a que las venas pues se mantengan regresando ese retorno, ¿no? del sistema venoso. Si yo no le permito a mi cuerpo movimiento, que no haya esa estasis, pues entonces abajo se quede líquido. Y eso puede condicionar, sí puede haber susceptibilidad de infarto cardíaco, de derrame cerebral, de incluso varices, sobre todo para las personas que tengan susceptibilidad per se por anatomía, por genética, etcétera, de esas condiciones. Pero lo que definitivamente va a pasar es que todas las personas que estén de pie por tiempos prolongados van a tener sintomatología por este tema de la gravedad. Entonces, sí es importante tener este contexto. Hace ratito dábamos una charla con uno de nuestros clientes, uno de los doctores nos invitó a una feria de salud y
yo siempre pongo una imagen de unas personas que están acostadas viendo una computadora, ¿no? Y creo que ahorita con el tema de la ley silla, sí nos ha llamado la atención que mucha gente dice, pero es que es ilógico, o sea, ¿cómo van a estar todo el tiempo sentados? O sea, ¿no? Pero es como si yo les dijera, imagínense que ustedes, creo que todos tenemos este trabajo administrativo, médicos, enfermeros, fisioterapeutas, etcétera. Yo les dijera, entras a las 9, te sientas en tu silla y no te puedes volver a parar en ningún momento, solamente los 40 minutos que vas a ir a la comida. Oye, pero no manches, o sea, ya me duelen las pompis, se me van a aplastar, ni siquiera tengo, pues no me interesa, te quedas las 8 horas sentado. Quiero ir a sacar copias, te vas con tu sillita arrastrándote, sacas la copia, regresas con tu sillita arrastrándote, pero de que no te puedes parar, no te puedes parar. Suena muy ilógico. Lo mismo pasa con las personas que están de pie. Pero no, en nuestra mente no parece lógico, porque es evidente que los de la gasolinera, pues, ¿por qué tendrán que estar sentados? O los que me atienden en Sears o Liverpool, ¿por qué tendrían que estar sentados? No, porque pues están descansando. No están descansando, solamente están cambiando de posición. Entonces, es algo que no está ni siquiera normado en otras partes del mundo, pero que al menos en Latinoamérica, pues sí existen todavía este tipo de condiciones que lamentablemente pues se tienen que normar, porque si no, existen este tipo de reportes, ¿no? Entonces, bueno, es un tema de ergonomía. Si yo ya les dije y les repetí y me cansé de insistir en que ergonomía laboral se relaciona con trastornos musculoesqueléticos. Entonces, si hablo de un tema vascular, ¿es disergonómico? ¿Es ergonomía mal aplicada? Pues sí, sí es, pero hay que entender este contexto, como les dije. Incluso, sí hay que tener muy claro a qué población está dirigida. Esta imagen a mí me gustó mucho porque literalmente esto es lo que vemos, ¿no? O sea, personas de las gasolineras que mientras no tienen un carro a quien ponerle gasolina, buscan de alguna forma compensar ese cansancio de estar de pie, pero no hay una silla. Las personas de un supermercado, los meseros, ¿no? Incluso diría algunas personas o algunos puestos que ni siquiera vemos, porque muchas veces solo nos dirigimos a la industria. Un cirujano, sobre todo de cirugías muy prolongadas, ¿no? Los enfermeros quirúrgicos, las personas, como les dije, de tiendas departamentales, que es lo principal o a donde va dirigida la ley silla, eso también tendríamos que entender. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy ya sí, al menos nosotros en la parte de consultoría, sí estamos encontrando muchas empresas que tienen esta preocupación de, ya hay hasta colaboradores que dicen, no, pues es que yo me tengo que sentar porque pues ya está la ley silla aplicada. No, a ver. La ley silla lo único que dice es, de nuevo, no hay forma en que tú obligues a una persona a estar 8 horas, 6 horas, 12 horas de pie. Si es su jornada laboral, no la puedes mantener obligatoriamente de pie. No se puede. Tiene que tener espacios y tiene que tener forma de alternar entre parado y sentado. Pero también menciona la ley que depende de las condiciones o de la naturaleza del trabajo. O sea, esto es algo incluso inseguro para el trabajador y para las personas que estén por ahí. Entonces, eso se necesita, no es el punto. El punto solamente es no mantener una condición precaria, que es no tener una forma de tener esa libertad de 5 minutos al menos sentarme o cambiarme de posición. Ahora, la STPS, sí, ahorita vamos a ver la parte de las disposiciones, pero sí mencionan algunas estrategias adicionales. Por ejemplo, si no puede tener en el puesto de trabajo directamente una silla, entonces acomodar espacios en donde pueda la persona tener algún reposo de 5 o 10 minutos. Alternar, en caso de que se pueda, de pie y parado, ¿no? Si no se puede, entonces pues mejorar los calzados ergonómicos para que entonces esté de pie, pero con algún tipo de plantilla antifatiga. Acondicionar pisos en los puestos de trabajo donde esté completamente estático durante cierto tiempo por la necesidad o la naturaleza del trabajo, que sea amortiguada. Y en este caso, y por el tema de las
condiciones estáticas, puede que se generen programas de pausas activas de acuerdo al análisis de riesgo del puesto específico. ¿Sale? Ahora, también como contexto, porque creo que muchos no entendemos a qué se refiere esto de la ley silla. No es una ley, solamente se actualizó un artículo de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, lo que sucedió fue que en 1970, cuando se publicó la Ley Federal del Trabajo, había un artículo 132 con una fracción quinta que hablaba sí de sillas y asientos. Pero lo que hicieron fue que en este año, en diciembre del 2024, se actualizó ese artículo y se mencionó que es obligación de la empleadora, o bueno, de la empresa, proveer el número suficiente de asientos o sillas con respaldo a disposición de todas las personas trabajadoras. Oye, ¿dice que tiene que ser sillas ergonómicas? No. ¿Dice cuántas tienen que tener? 2 sillas por cada 20 trabajadores? No. Solamente dice número suficiente de asientos o sillas con respaldo. No dice nada más. Y lo único que sí es, en el caso de descansos periódicos, los asientos o sillas con respaldo deben estar ubicados en áreas específicas y que le aplica a todos, comercio, centros de trabajo análogos, sectores de servicios, y en caso de que los establecimientos industriales, la naturaleza de su trabajo lo permita, también tienen que aplicar. ¿Sale? Que también menciona la actualización de esta publicación que se hizo en diciembre, que queda prohibido que yo como patrón obligue a las personas a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada. Aquí bien importante, porque esto sí lo hemos visto sobre todo en el tipo de negocios o de tipo de empresas que se llaman de retail, por ejemplo, que es promotores, tiendas departamentales, servicios, comercio. No puedo decir, es que ellos tienen que estar todo el tiempo activos recibiendo. O sea, sí, así es su descripción de trabajo. Una hostess, por ejemplo, pues va a estar parada así, recibiendo a la persona, pero si no hay nadie que venga al restaurante en este momento, tiene que tener derecho a un espacio donde ella se pueda sentar, cambiar la postura. ¿Sale? Entonces, sí, así lo menciona la ley. ¿Qué otra cosa se actualizó? No solamente se actualizaron cosas de los asientos, también se hablaron de los periodos de reposo y algunas otras cosas, por ejemplo, los exámenes médicos, o sea, no solamente temas de la ley silla, pero obviamente fue lo más resonado, porque al final de cuentas pues, se puede entender como ya todos tienen que tener un asiento. Está más dirigido a las personas que permanecían de pie durante toda la jornada de trabajo. Bueno, ahora, esto fue en diciembre del 2024. ¿Qué sucedió en julio de este año y por qué todos otra vez se acordaron de la ley silla? Porque el decreto que fue en diciembre del año pasado solamente fue la actualización de esos artículos de la ley federal. Pero en 2025, en este año en julio, salieron las disposiciones que la STPS, no el gobierno federal, o sea, no aquí Claudia Sheinbaum, no, sino en este caso ya fue la Secretaría del Trabajo, a través de la Secretaría del Trabajo, que publicó no una norma, no un reglamento, no una guía, menos todavía no, sino unas disposiciones directamente en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, esas disposiciones los que nos dicen es cómo se tiene que accionar la ley silla. Ay, se movió un poquito esto, déjenme nada más ajustar el cuadro para que sí veamos. Ahí está. Las definiciones. Porque es lo que nosotros vamos a tener que compartir con nuestros clientes y podamos explicarles. Lo primero es, ¿a qué se refiere la bipedestación? Es la postura de pie de las personas trabajadoras. Y se puede dividir o clasificar en 3 tipos, pero ahorita les voy a dar alguna consideración. Primero se divide en 2, o se clasifica en 2 por el tipo de movimiento. Bipedestación estática es cuando la persona trabajadora
prácticamente o sea, se mantiene de pie sin moverse o con desplazamientos mínimos. No dice cuánto, no dice 1 metro, no dice 5 metros, no dice 3 pasos, no dicen nada. Solamente dice desplazamiento mínimo. Pero podríamos interpretar, o yo les sugeriría, pues como un cajero, ¿no? De un supermercado. O como estas personas de tiendas departamentales, pero que están fijas en una caja o fijas en un mostrador, por ejemplo, son bipedestación estática. Diferencia de la bipedestación dinámica, que son posturas de trabajo cuando tienen que realizar desplazamientos más amplios que la estática. ¿Cuánto más amplio? No se dice, pero podríamos pensar promotores, los que están acomodando los productos en los stands, sí, tal vez el de Liverpool, pero el que está entre caja y caja, el supervisor de Walmart, ¿no? O sea, ese tipo de todas maneras están de pie, pero se están moviendo un poco más. Y hay otro término que es bipedestación prolongada, pero no es estática, dinámica o prolongada, no. Puede ser prolongada dinámica, puede ser prolongada estática. Prolongada lo único que hace es aumentarle el tema del tiempo y se refiere que la postura, bueno, cuando la postura de las personas que trabajan de pie está mantenida durante más de 3 horas, eso es prolongado. También mencionan dos definiciones, que bueno, en general es los factores de riesgo, que son todos los que determinan en esta bipedestación, como el impacto mayor o menor, ¿no? Postura, movimiento, periodos de descanso, superficie de trabajo, etc. Y postura sedente, que es la posición de descanso sentado, o es una postura en donde hay un apoyo de la zona posterior de los muslos, de los glúteos y de la espalda, para que no intervenga la musculatura abdominal. Es decir, básicamente es una postura en donde yo pueda mi abdomen tenerlo descansado y libre y el apoyo en realidad está en los músculos glúteos y la espalda, bajas evidentemente sobre todo. ¿Por qué lo digo? Porque también muchas personas están pensando que la ley silla viene a decirnos que esos periodos de descanso, que esas áreas de descanso, que esas sillas que le tengo que poner, y literalmente ya me lo dijeron a mí uno de nuestros clientes, me imagino un reposet. No, no dice que tenga que tener la altura del reposabrazos y aparte reposapiés y aparte de vinipiel o de piel de vaca, no dice nada de eso. Lo único que dice es, ¿hay apoyo muslos, glúteos y espalda? Sí, es posición sedente, ¿sale? Ahora, estas disposiciones también tienen esta figurita que ya nos ayuda a decir qué hacer. O sea, como es un flujo muy simple, la verdad, pero el único tema es que está mal. Nos dijeron en una capacitación que se tuvo en agosto que esta flechita no debería de estar y debería de irse hacia acá. ¿Y por qué? Porque en realidad, ¿a quién le aplica el decreto? A cualquier bipedestación, estática, dinámica, prolongada y no prolongada. Y aquí se entendería que solamente le aplica a la prolongada. O sea, si la respuesta es la bipedestación es prolongada, no, entonces, o sea, menos de 3 horas no le aplica el decreto, pero eso se va a corregir. En teoría esto no aplica, ¿vale? Entonces, bueno, aquí solamente sí, no, pero al final, pues todo termina recomendando que los sujetos que le obliguen la parte de la ley silla, pues entonces se hagan medidas de cumplimiento. ¿Quiénes son los únicos en donde no les aplica? Cuando no haya personas que realizan actividades en bipedestación. Ni dinámica, ni estática, ni prolongada. Bueno, prolongada depende, ¿no? Entonces, si yo estoy en oficina sentado todo el tiempo, ¿me aplica? No. Si vamos a regresarnos al ejemplo, ¿a quién de estos tres entonces le aplicaría? ¿Dónde estamos? ¿Quién levanta, quién abre su micro para decirme a quién de estos tres puestos de trabajo le aplica la ley civil? ¿O a quién no le aplica? ¿A los tres le aplica? Porque casi 10 personas dijeron que A la persona que no le aplica es a la señora que está parado, donde está la máquina con la guarda. a esta señora no le aplica. Perdón, le aplica, perdón. Le Ok. aplica. Y no le aplica
Al que está como en una bordadora. A esta persona de enfrente, acá no le aplica y acá sí le aplica. Ajá. ¿Cierto, Fer? Ok. Sí. ¿Alguien opina algo diferente a Fernando? ¿A este de en medio le aplica? ¿Podría ser por tiempos prolongados? Ok, Danae, muy bien. Puede ser, pero también si él todo el tiempo está de pie, a veces camina, va más lento, obviamente que estas otras señoras que parece más evidente, pero todo el tiempo está de pie, sí, le aplica. Entonces, al único que no le aplicaría en este caso sería a él. ¿Sale? A menos que yo les dijera, hace esto la mitad de la jornada y la otra mitad se la pasa de pie estivando, pues entonces también le aplica a él. ¿Mm? Entonces, bueno, muy bien. Entonces, ya estábamos acá. Ahora, ya que tengo entonces mi flujo, yo ya tengo que esquematizar toda mi planta, todo mi centro de trabajo, todo mi almacén, todas mis personas que, transportistas, lo que sea, tengo que determinar qué puestos les aplica, qué puestos no. Y mi recomendación es que de una vez dividan cuáles hay dinámica, dónde hay estática, dónde hay dinámica prolongada, dónde hay estática prolongada. ¿Sale? O no prolongada. Y luego, lo que viene en la ley, en estas disposiciones, son estas evaluaciones, que nosotros acá en email lo que queremos es también ya automatizarla para que podamos hacerlo mucho más rápido y simple para que ya nos pueda dar incluso estadística. Pero básicamente lo que nos pide es el tiempo de la trabajadora, de la persona trabajadora de pie, menor o igual a 30 minutos me da un punto, mayor a 30 minutos, pero menos de una hora me da 2 puntos, mayor a una hora 3 puntos. Y así se va dividiendo cada factor en donde hay tiempo de la bipedestación, posibilidad de cambiar postura, aquí yo me equivoqué, pero la tercera es superficie de trabajo, qué recubrimiento tiene el piso, si es firme, si es duro, etcétera. Características del calzado utilizado, espacio disponible para moverse, malestares reportados por la persona trabajadora y pausas de tarea o, bueno, pausas para alternar, ¿no? Todo esto me va a dar dando un puntaje y entonces yo tendría que clasificar riesgo bajo, 7 puntos, riesgo medio de 8 a 14, riesgo alto de 15 a 21. Ahora, ¿cómo se tiene que hacer esta evaluación? ¿Por puesto o por persona? Por persona, lo dice la disposición, pero además, como tienes una parte que contestas malestares, pues entonces va a ser diferente lo que conteste Danae, a lo que conteste Fernando, a lo que conteste Aide, a lo que conteste Nayeli, ¿sale? Entonces yo tendría que tener por persona que esté expuesta o que le aplique el decreto de la ley Silla este cuestionario. Ahora, menciona, y esta presentación también, si quieren, les puedo pasar el link de una capacitación que tuvimos en agosto, donde nos dio la doctora Coita Lagunes de la STPS este tema, y se menciona que ya con este resultado yo tengo que elegir el tipo de asiento. Pero resulta que en la disposición dice que tengo que considerar el tipo de asiento y me da estas opciones, pero no me dice, al bajo le pones este, al medio le pones este, al alto le pones este. Solamente dice, pues de acuerdo a lo como te salió, elige la silla o elige el tipo de asiento. Y las opciones que me dan de asiento son banco alto o tipo perchero si se requiere estar de pie con apoyo ocasional. Silla alta con respaldo medio para alternar posturas. Silla ergonómica ajustable si la tarea se puede hacer sentado. Reposapiés si la altura del asiento lo requiere. Pero no me dice cuándo alto, cuándo medio, cuándo bajo. ¿Qué menciona la STPS a través de la doctora Cointa? Que quien tiene que determinarlo es el experto de ergonomía, ya sea un externo, diría yo, o ya sea nosotros como personal de salud, seguridad, determinando que, pues, la identificación de peligros y riesgos ergonómicos que hice. Ahora, me he encontrado yo mucho esto.
Ah, correcto, cualquier silla, ¿no? Porque además ahorita pues, los que venden sillas pues ya están haciendo un súper negocio. ¿La empresa tiene que cumplir especificaciones de un tipo de silla? No. De nuevo, depende de la posición, de la actividad. Incluso yo diría, ahí sí entra mucho la parte de seguridad. Si hay una línea de producción en donde le pongo una silla y le estorba a la persona y en un momento de riesgo, en un momento de un simulacro, de una emergencia, va a ser una condición de seguridad, no se la puedo poner. Entonces, sí hay que interpretarlo de una manera correcta y transmitírselo así a nuestras líneas de mando, al cliente, a seguridad, a los gerentes, etcétera, porque eso es lo que realmente está teniendo como contexto la misma ley federal y obviamente la STPS. O sea, no es todo esto ponle, no. La disposición dice, tienes que elegirlo de acuerdo a lo más adecuado para el puesto, pero considera estas consideraciones, que haya respaldo, que haya una altura del asiento, el soporte lumbar, la capacidad de ajuste, idealmente que haya ergonomía en el tema de la elección, facilidad de movimiento, reposabrazos y reposapiés, sí se requiere y sí es posible mantenerlo, ¿sale? Entonces, bueno, esto ya se los comenté. Y aquí de nuevo, este sí lo tomé tal cual también de la presentación, porque muchos preguntan, ¿cuántas sillas entonces? ¿Hay mínimo de asientos? Pues no. ¿Quién lo tiene que determinar? El análisis que el patrón realice. ¿A través de quién va a hacer ese análisis? Pues a través ahí sí de nosotros como servicios médicos, de seguridad, el ergónomo y MEDI, como le quieran llamar. ¿Sale? Muy importante, la ley silla se publicó, bueno, el decreto se publicó en diciembre de 2024. En junio tenía la obligación la STPS de publicar cómo le vamos a hacer. Lo publicó el 17 de julio y lo que también es importante es que a partir del 15 de diciembre, de acuerdo a lo que dice la STPS, ya se van a incluir en las inspecciones de la Secretaría del Trabajo este tema del decreto. Entonces, es bien importante que sí ya empecemos a revisar cómo le vamos a hacer para implementar lo que dispone la Secretaría del Trabajo para que tengamos en el centro de trabajo lo aplicable. ¿Sale? Pues bueno, yo eso es lo que quería transmitirles el día de hoy de vigilancia y de la ley silla. Bien importante, recuerden, lo que estamos haciendo es acompañando a nuestro cliente a realmente tener una mejor gestión de salud ocupacional y de seguridad en el centro de trabajo. Entonces, no es la disposición, vayan y compren sillas, vayan y revisen todas las sillas porque va a venir la Secretaría del Trabajo y nos va a querer multar porque tenemos una silla rota de la red, no. O sea, tenemos que transmitir y nosotros mismos identificar cuál es el verdadero problema. Lo que yo no quiero es tener gente que se me vaya a enfermar porque no tiene ni siquiera posibilidad de intercambiar sentado y parado, ¿no? O bueno, esa postura. Y en el caso de vigilancia, mi enfoque tiene que ser, yo no quiero que mi trabajo contagie a mis personas enfermas, a mis personas sanas, perdón. Entonces, yo tengo que garantizar que mis programas de vigilancia mantengan a las personas que yo pueda identificar de forma simple y fácil, que no tengan una lumbalgia, que no vayan a tener una tendinitis y además, si la tienen, cómo ayudar a corregirlo y cómo realmente garantizar esa salud ocupacional. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas que tengan? ¿No? ¿Ya les han pedido cosas de la ley silla? ¿No? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Hola. Bueno, no es tanto duda, pero es comentario sobre eso. Aquí en Maxna de Coplas, lo que nos está diciendo el equipo de ergonomía corporativo es que ellos van a sacar la disposición de cómo se va a realizar la evaluación y a partir de eso ya implementar qué es lo que vamos a realizar. Perfecto, sí, ahí, bueno, hay algunas, o sea, obviamente sabemos que tenemos clientes de todo tipo. Hay algunas empresas que tenemos o que estamos nosotros desde la parte de coordinación o ustedes asignados,
que tienen, por ejemplo, comités de ergonomía corporativos, centralizados, tienen incluso algunos estándares. Entonces, lo más probable es que haya algunas empresas que ya lo tengan planeado y que nosotros solo nos vamos a platicar o nos van a platicar cómo lo vamos a ejecutar. Pero algunas otras no tienen nada desarrollado, entonces a nosotros sí nos va a tocar transmitir correctamente cuál es la disposición, cuál es lo que necesita cumplir la empresa y acompañarlos a hacer ese plan de seguimiento, ¿no? Entonces, bien importante que lo tengan y que de verdad cualquier duda que tengan, pues obviamente para eso estamos aquí, para apoyarles. Acérquense con sus coordinadores y si no, pues ahí yo les mandé el flyer de la capacitación en el grupo de WhatsApp, entonces también cualquier cosa nos pueden preguntar. Y sí, Cristian, cualquier duda que tengas, muchas dudas y preguntas dice Cristian, entonces cualquier duda que tengas, claro que la puedes preguntar después, ¿sale? Sí, sí, Doc, o bueno, creo que del equipo de Sí, Decoplas. sí, Doc, disculpe, ahora sí me surgió una duda también respecto a las personas que son externas, por ejemplo, el caso de vigilancia o algunos de comedor Limpieza. o Ujú. externos de limpieza, vi que también podría aplicarles, ¿no? Por ejemplo, en vigilancia. Sí, ahí, En bueno, ese caso, es nuestro deber también ver que si se esté cumpliendo o de qué manera se llevaría a cabo. ahí yo creo que también va a ser mucho cómo la empresa, o sea, nuestro cliente lo ejecute, porque hay empresas que ya tienen también muy estandarizado el manejo de los contratistas o proveedores, ¿no? Incluso, por ejemplo, con nosotros como servicio médico. Entonces, normalmente hay algunas empresas que a nosotros nos piden, oye, ¿cómo me garantizas que sí están todos dados de alta en el IMSS? ¿Cómo estás garantizando que haces campañas, que haces seguimiento a la salud, etcétera? Esta es una parte de las que yo como cliente tengo que garantizar que mis proveedores y mis servicios especializados tengan y cumplan. Pero evidentemente nosotros, pues posiblemente vamos a tener que acompañar a esas empresas especializadas o proveedores a que sí lo tengan o a incluso hacerles entender de dónde viene ese lineamiento, ¿no? Yo no les recomiendo que ustedes consideren como parte de su responsabilidad el seguimiento directo a si se hace, si no se hace, incluso la parte de vigilancia médica, porque en realidad, pues no, por eso las empresas tercerizan ciertos servicios específicos o especializados, ¿no? Entonces, no, pero sí somos parte de que suceda con todos los trabajadores, porque al final vigilancia, nosotros mismos como IMED y comedor, pues también somos trabajadores, ¿no? Entonces, siempre recordar nuestra misión, todos los trabajadores tenemos que estar sanos y seguros, ¿no? Entonces, bueno, eso te diría yo. Gracias. Súper. Pues bueno, si no hay más dudas, cualquier cosa de verdad acérquense con el coordinador, con nosotros directamente y pues no va a haber examen.